horas y horas y horas del Congreso de la República y todas las implicaciones que tienen estos movimientos políticos dentro de este organismo estatal, pero también hay otros temas importantes que tratar, como el caso de esta semana. Vimos varias tragedias, una que fue la más fuerte es la del caso de Santa Isabel II. Un muro cae con un contenedor sobre 9 viviendas y pues el saldo fue trágico. 9 personas fallecidas, un niño que aún no aparece y pues muchas familias afectadas. También un caos la noche del martes cuando vecinos que viven en un asentamiento abajo del puente de Lice deciden bloquear dicho paso para protestar que sus casas están a punto de caerse encima, justo casi a un año de aniversario de la tragedia del Cambray. Vemos también el desalojo en la zona 7. Son muchos casos que nos dan como los indicios de que algo muy fuerte o un problema muy evidente está acá frente a nosotros, que es el caso de la situación de vivienda de los guatemaltecos. ¿Cómo perciben ustedes esta situación de esta semana? Bueno, sin duda es el resultado finalmente o parte de las secuelas que dejan los números que ya nos han presentado sobre la pobreza y los altos niveles de desigualdad que existen en el país. Este es un reflejo prácticamente de la ausencia de Estado, incluso sin ir tan lejos aquí en las zonas urbanas, en las zonas marginales donde ha habido ausencia del Estado y parte de no otorgar una vivienda digna es que vemos cómo ha ido creciendo la población que vive en estas zonas de riesgo, que aunque no se predice que o se pone en situación de riesgo o se advierte de que algo puede pasar, esto fue un claro ejemplo de lo que pasó en Santa Isabel II. No había ningún estudio de que señalara que esa era una zona de riesgo, sin embargo, no era necesario de tener un estudio, sino ver los terrenos y ver que sobre las casas prácticamente estaban ubicados unos grandes contenedores. Las colonias cercanas no tienen drenajes, no hay ese acceso ni siquiera tampoco al agua. Es un problema social bastante grande y que no hemos visto tanto de las municipalidades como de los gobiernos centrales hacer algo por esta situación. Yo creo que es lo que vivimos año con año. Llega el invierno, entonces todo es sinónimo de tragedias, de lamentaciones, porque al final de cuentas no hay prevención en el país y aunque lo hubiera, pues muchas veces las autoridades no le prestan atención a estos temas. No se le inyecta. O sea, vemos cuántos asentamientos humanos existen y al final las autoridades, en lugar de ubicarlos en otro lugar o solo se quedan en palabras de que es una zona de alto riesgo y que necesitan evacuar, pero nunca las desalojan. Al contrario, les van a poner servicios básicos. Vemos, por ejemplo, aquí muy cerca del Puente del Incienso, obviamente esos asentamientos son humanos de alto riesgo, sin embargo ya tienen calles asfaltadas, ya tienen incluso algunos servicios como agua o luz y que al final las personas se siguen acomodando en esos lugares a pesar que en esos mismos lugares su vida corre peligro y que en cualquier momento pues puede colapsar, tal como sucedió en el Cambray, como sucedió en Villanueva y que posiblemente estamos a pocos pasos de que pueda suceder otra tragedia y que al final ahí sí todos empiezan a hablar del tema, pero nadie previene y nadie se pone a sentar o a hablar, a decir con qué hacer. 282 muertos el año pasado, con el caso de Cambray, se habló del tema y ahí murió y seguimos viviendo este tipo de cosas. Yo no sé qué tragedia se espera para que pase algo. Cambray es que la gente está regresando el Cambray y la peña que se fue, todavía hay una parte, entonces puede haber de nuevo una tragedia ahí. Y a ver, yo no meto en la ecuación Cambray necesariamente como al mismo nivel de Santa Isabel II, porque en el caso de Cambray la municipalidad lotificó lugares que no debía lotificar. Y por eso es que vemos a don Antonio Coro y al alcalde Víctor Alvarizáez ahora sufriendo un proceso legal, que creo que es lo apropiado, que ese proceso lo que manda es un mensaje a los jefes municipales de ustedes no pueden extender permisos de construcción solo para obtener más ingresos para su municipalidad o para sacarle su tajada. Vimos un ejemplo muy claro esta semana que a mí me transformó un poco la visión que muchos tenemos del muy mediático alcalde de Mixco, que es Ernesto Brand.
conocido por todos como Neto. La municipalidad anterior autorizó la construcción de un centro comercial, pero no hizo una supervisión eficiente del manejo de sus aguas servidas. La semana pasada el alcalde o el juzgado municipal de Misco dice, miren, hay que cerrar este lugar porque estas aguas servidas están contaminando las fuentes de aguas del sector de Colinas de Minerva, del sector que se conoce como las Minervas. En la gestión de Otto Pérez Leal y en la de Amílcar Montejo me da la impresión que el alcalde hubiera hablado con el juez municipal para decirle, mire, no hombre, la inversión, estas cosas, también la posición de comenzar a supervisar maquilas, que ahí creo que fue una declaración muy triste la de uno de los miembros de Agexport que dice, miren, si nos comienzan a revisar todo el tema de contaminación de las maquilas, pues nos vamos de aquí, ponemos 5,000 empleos en otro municipio. Pero en el tema de Cambrai creo que se lanza un mensaje muy claro. En el tema de Santa Isabel, ¿por qué es que las autoridades no le entran? Hay que quitarle el sustantivo colonia, el nombre colonia a Santa Isabel. Santa Isabel era un asentamiento y es parte de un complejo de asentamientos grandísimos. ¿Por qué las municipalidades, en lugar de ir con un juez y decirle, señor juez, aquí hay que sacarlos, prefieren ponerles servicios? Porque son votos. ¿Sí? Santa Isabel tenía una buena cantidad de votos para marcar la diferencia en una elección municipal. Entonces a los alcaldes no les importa, tristemente al político no le importan las condiciones de vida de la gente, lo que le importa son votos para mantener el negocio. Y ojalá con los cambios que hemos tenido como país comencemos a apreciar que las únicas soluciones para evitar tragedias como estas es el voto consciente de la gente y no el voto comprado. Ha terminado ya Panorama Político de esta noche, muy interesantes los temas, gracias a ustedes por hacerlos tan interesantes. A ustedes en casa les pedimos que sigan en la programación de Guatevisión, mañana nuestra emisión dominical con Haroldo Sánchez, nuestro director. Muy buenas noches.